Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor Mendoza? Buenos días, disculpe el retraso. ¿Nos escucha? Buenos días, profesor. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Adriana, Ana María, Jean-Pierre, Marco, Nadine, Noemí, Piero, Ruth, Saulo, Joana Sofía, Cristina, Solimar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá te hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bien, Iniciamos ya la clase. ya. Justo iba a comer mi frutita ya que te está demorando. Ya, a ver. Necesito que me ubiquen, ahí está, Mega Navidad, muy bien. Necesito que me ubiquen, por favor. ¿Qué tema hicimos la vez pasada? A ver si recuerdan, para poder hacer un pequeño introductorio con el tema. Virreinato, ¿la primera parte o la segunda? Esa es la que estaba dudando. Virreinato 1, perfecto, gracias por el dato. Entonces vamos a ver el otro virreinato. Ya aparecí. Muchachos, ¿pueden ver la diapositiva que estoy presentando ahorita? Que dice Virreinato 2, Reformas Borbónicas. Ya, perfecto. Ya, me están preguntando ya por interno lo siguiente. Me dice, Israel me dice, profe, ¿me puede explicar qué son los indios de cédula? Ya, a ver, vamos a ver. Recuerda que en la época del virreinato los indígenas están divididos en dos grupos. Uno termina siendo el indio noble, que es el cacique y sus descendientes, que son los que vienen teniendo, digamos, la dirección sobre la población indígena, se encargan de la recaudación, del cobro del tributo indígena y organizar a la mano de obra para que el corregidor los lleve a trabajar. Y por otro lado está el indio del común, o sea, el indio del común es el que no es noble. Ese indio del común también se le llama indio de cédula. ¿Por qué? Porque él ha sido registrado su nacimiento en la cédula de una provincia o de un corregimiento. Si tú has nacido en Lima, ha sido registrado tu nacimiento en la ciudad de Lima. Ahora, el indio de cédula, que es el indio del común, está obligado a mitar, está obligado a trabajar para el gobierno y terminar pagando tributo. Pero la ley era muy exacta. La ley decía que tú estabas obligado a tributar en el lugar donde había sido registrado tu nacimiento. Naciste en Lima, tributas en Lima. Te vas de Lima, no pagas nada.
Esa es una forma de terminar evadiendo los impuestos. Así que el indio de cédula es el indio del común, el indio que no es noble, que termina trabajando y tributando para el Estado, pero que puede evadir ese tributo si es que se va hacia otra provincia. ¿Ya? No sé si me dejé entender, Israel. Los peninsulares, sí, el español peninsular puede terminar teniendo cualquier cargo de gobierno, ¿ya? Desde corregidor o jefe de una provincia hasta virrey. El criollo van ganando puestos políticos, pero no puede llegar a ser virrey. Es un cargo exclusivo solo para los españoles. ¿Sí? Perfecto. A ver, algo más. Me están preguntando, Saulo me pregunta, profe, ¿qué come? ¿Ya? Estoy comiendo una fruta que no sé si ustedes han probado, porque ahí me encanta, me he vuelto adicto desde el año pasado. Se llama pitahaya, ¿ya? No sé si la conocen, ¿ya? La pitahaya, pucha, que la probé el año pasado y qué delicia esta fruta. Es cara, pero es bien rica, ¿ya? No te manda al baño, ¿ya? O sea, no te da, creo que están grabando de la clase, así que pues, van a escuchar todo lo que estoy poniendo. No te manda al baño, pero lo que sí hace es mejorar tu sistema digestivo, ¿ya? Ah, no es que te da una diarrea si lo quieres terminar poniendo, sí. Al contrario, esta fruta tiene mucha fibra. Como tiene pepitas, ¿ya? Lo que hace es limpiar el sistema digestivo, el estómago, el intestino. No, yo no soy estreñido, al contrario. No tengo esas características, pero sí sirve para la limpieza, para que salga todo listo. Así. Sale todo completo, ya no queda nada ya. A ver, bueno, ahora sí vamos a terminar trabajando. Israel, estaban bien las respuestas que te di, ¿no? Estás ya más informado con lo que te he dicho. Bacán, Israel. Entonces, vamos a trabajar después de hablar de las diarreas y hablar del tracto intestinal, ya con la pitahaya, pero es muy rica esta fruta. Me encanta, ya, pero eso sí, carita, carita. Ahorita me compró regular porque he encontrado a 10 soles kilo, 10 soles kilo. En algunas temporadas llega a estar 24, 30 soles kilo, ¿ya? Así que hay una versión de esta que acá no la encuentro, que la probé una vez en España, que es una versión así media roja, media rosada, que se llama la fruta del dragón, ¿ya? Así se le llama. Bacán, es bien bacán la presentación. Es igualita, más grande y rosadita, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a ir trabajando, ¿ya? A ver, bueno muchachos, esta semana tenemos que ver la segunda parte del tema virreinal. Les dije la vez pasada, por si acaso, para quienes no lo recuerdan, que el virreinato peruano se va a desarrollar entre los siglos XVI e inicios del XIX. Pero lo que estamos viendo primero son el siglo XVI y XVII, porque el siglo XVIII es otra característica diferente con los cambios de las llamadas reformas borbónicas. Entonces, vamos a terminar con el siglo XVI y XVII con las características económicas y culturales del virreinato. La vez pasada ya vimos la formación del virreinato, las medidas del cambio que hizo el gobierno del virrey Francisco de Toledo, las reformas toledanas. Vimos también la organización política, la organización social. Ahora lo que tenemos que ver precisamente es las características económicas del virreinato y las características culturales antes de ver las reformas borbónicas. A ver, vamos a ver qué sucede acá. Cuando hablamos de la economía virreinal, esta es la parte más importante, por si acaso. Y digo que es la más importante porque es la que ha venido más en preguntas de examen de admisión. Cuando hablamos de la economía virreinal, una primera característica importante es el desarrollo del mercantilismo. A ver, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es el concepto de desarrollo económico que se va a terminar teniendo en el antiguo régimen o sistema feudal de características absolutistas. En el mercantilismo es el hecho por el cual el Estado promueve la actividad comercial, pero va a terminar cobrando muchos impuestos. ¿A qué me refiero con que promueve la actividad comercial? Me refiero a que, número uno, va a terminar construyendo puertos, puentes, caminos, carreteras, etcétera, para que el comercio sea más fluido. Pero a pesar de que los comerciantes van a terminar vendiendo más, van a tener que pagar más tributos, con lo cual se consolidan los ingresos del Estado. Pero para el siglo XVI, ya, el mercantilismo tiene una variante especial llamada con el nombre de bullonismo. Y eso es lo que realmente termina teniendo España. El bullonismo es el hecho por el cual un Estado muestra la riqueza económica que tiene en base a la cantidad de metales preciosos acumulados. Oro, plata principalmente. Y eso es el poder de España.
España terminaba basando su poder gracias a la gran cantidad de plata que se terminaba extrayendo primero de las minas de Potosí de la zona del virreinato peruano. Entonces tú terminabas teniendo una bóveda, una arca llena precisamente de plata y con eso España podía decir que terminaba siendo el reino más rico del mundo. El problema es que solamente era riqueza producto de la extracción, más no terminaba siendo riqueza producto de la producción. Precisamente, ya para el siglo XVII hubieron reinos que no podían competir contra España, ya porque España terminaba teniendo esa fuente de plata del territorio americano que ellos no tenían. Así que ellos comenzaron a dedicarse a la actividad comercial, ya a generar riquezas y no solamente extraerlas y almacenarlas. España almacenaba y gastaba. En cambio, España, Inglaterra, Holanda se encargaban de la actividad comercial promoviendo riqueza. Es una peculiaridad de la época. Segunda cuestión, pregunta de examen de admisión además. El poder de España se terminaba sustentando en el monopolio comercial sobre América. ¿Qué significa? De que solamente España podía vender legalmente productos sobre el territorio americano. ¿Ya? Te lo estoy poniendo así en sílabas para que lo recuerdes. Solo España podía vender legalmente productos sobre el territorio americano. Profesor, ¿a qué te refieres con eso? Que número uno, América, México, Perú, no le podían comprar productos a Inglaterra o a Francia de manera legal. De manera legal. De manera legal, solo España podía vender productos a nosotros. Punto. Ya, punto. Profe, pero estás repitiendo muchas veces la palabra legal. Sí, es que recuerden que además de lo legal existe lo ilegal. Cuando un producto ingresa de manera ilegal, es decir, cuando el producto no ha sido registrado por parte de España y no está pagando tributos, ese comercio ilegal se le conoce por el nombre de contrabando. Y el contrabando también era existente. Profesor, ¿y de dónde venía el producto de contrabando? Los primeros contrabandistas sobre el territorio americano terminaban siendo los propios españoles. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían, profe? Pero si ellos podían ingresar en su territorio. Sí, pues, pero tenían que pagar impuestos. ¿Qué es lo que hacían muchos españoles? Comenzaban a producir fórmulas para terminar evitando el pago de tributos. Por ejemplo, yo terminaba pasando por la casa de contratación de Sevilla, que ya te explico en un momento qué cosa es, registro que estoy llevando 100 botellas de vinos ya para poder venderlas en América. Pero cuando llegaba a América no llegaban 100, llegaban 500 botellas, porque estaban fondeando estas botellas por otros lados, porque las embarcaciones venían teniendo doble fondo, doble bóveda y por lo tanto terminaban guardando productos extras, ¿ya? Que no terminaban registrando y que por lo tanto no pagaban impuestos. Eso es una forma de terminar haciendo contrabando. Pero también había que tomar en cuenta lo siguiente. Reinos extranjeros terminaban viendo en América un territorio gigantesco con mucha población y era un gran mercado. ¿Quién podía meter productos sobre el territorio americano con relativa facilidad? Terminaba siendo Portugal. Portugal tenía una ventaja sobre lo demás, que Portugal venía teniendo las costas del Brasil como parte de sus dominios. Entonces ellos podían meter productos hacia Portugal y de Portugal o hacia Brasil y desde Brasil comenzar a llevar productos de contrabando hacia otras regiones. También lo hacían ya con un poco más de dificultad Francia, Inglaterra, Holanda, pero insisto, de manera legal solo le podemos comprar productos a España, pero de contrabando podían ingresar productos o españoles o de otras regiones. Otra cuestión. Profe, la población americana aceptaba los productos de contrabando, pero por supuesto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Segundo punto dentro del monopolio, el exclusivismo. El exclusivismo es esto que está acá, ¿ya? En la época del virreinato, entre los siglos XVI y XVII, se termina estableciendo que solo 3 puertos podían tener comercio, ¿ya? Comercio entre España y América. ¿Cuáles eran esos 3 puertos? En España está el puerto de Sevilla. En el virreinato de Nueva España o México se terminaba encontrando el puerto de Veracruz. En el virreinato del Perú terminaba estando el puerto del Callao. Solo esos 3 puertos, exclusivismo. Acá me terminé comiendo un par de palabras. Vamos a intentar borrarlo. Exclusivismo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Mira, en este comercio entre España y América existían puertos llamados con el nombre de puertos mayores y puertos menores. ¿Quiénes terminaban siendo los puertos mayores? Los 3 que están ahí, ¿ya? Cádiz no, Sevilla, ya que me estoy confundiendo, me fui al siglo XVIII. Sevilla es uno en España, Veracruz es otro, ya es otro en el territorio del Virreinato de Nueva España o México, y el tercero termina siendo el puerto del Callao en el Perú. Entonces, insisto, ¿ya? Entonces eran los 3 puertos mayores y solo entre ellos podía haber actividad comercial.
Cuando un producto llegaba de Sevilla hasta el Callao, ya hasta el Callao, este terminaba encargándose de distribuir los productos en los puertos menores dentro del virreinato. No se olviden que el virreinato peruano iba desde Panamá hasta Chile, menos Brasil y menos Venezuela. Entonces, acá en el Callao había el llamado Tribunal del Consulado de Lima, y el Tribunal del Consulado distribuía los productos en los puertos menores. Es decir, nosotros le entregamos los productos a Portobelo en Panamá, a Cartagena en Colombia, a Guayaquil en Ecuador, a Valparaíso en Chile, o a Buenos Aires o el Río de la Plata en Argentina. Entonces, vamos a poner un ejemplo nada más. ¿Cómo llegaba un producto a Argentina? No, lo lógico, mirando el mapa, es que se termina haciendo solamente ese tránsito, de España hasta Argentina. ¿Ya? Así los productos terminaban llegando rápido, pero no era así. Los productos terminaban cruzando todo el Atlántico, ya todo el Atlántico, terminaban llegando hasta Panamá. En Panamá terminaban llevando los productos en carretas y en mulas hacia el Pacífico o hacia el Mar del Sur, como era llamado, llegaba hasta el puerto del Callao y del Callao se daban toda la vuelta para terminar llegando hacia el territorio argentino. Los productos que llegaban de Argentina llegaban muy tarde y muy costosos precisamente por todo el viaje que se tenía que hacer. Por eso es que terminaban prefiriendo productos del contrabando. Llegaban rápidos y eran baratos porque no terminaban pagando impuestos. Así que el mismo sistema comercial americano alentaba el sistema de contrabando por su lentitud, por si acaso. Ya no se olviden de eso. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? En este sistema comercial se va a terminar creando algo llamado con el nombre del sistema de galeones y flotas, o también llamado con el nombre de navegación en conserva. Profe, ¿qué es eso? Toma en cuenta que desde España hacia América terminaban llegando productos como ropa, herramientas, vino, etcétera, ¿ya? Y los productos que iban de América hacia España principalmente terminaban siendo metales preciosos como oro en muy poca cantidad y plata en mayor cantidad. Como habían metales preciosos, toma en cuenta que en el camino, en el océano Pacífico y Atlántico, había una gran posibilidad de robos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién robaba? ¿Robaba el pirata o el corsario? Piratas y corsarios terminaban siendo de manera común ladrones en el mar, con la diferencia que cuando te robaban los piratas, todo se lo llevaban ellos. Y cuando te robaban los corsarios repartían el motín, el robo, mitad y mitad con una corona que los estaba defendiendo, militar y jurídicamente, ¿ya? Que principalmente era el gobierno de Inglaterra. ¿Ya? Entonces, para poder evitarse ese sistema de robos, las embarcaciones comerciales ya no salían de a una, salían en grupo. Ese grupo de embarcaciones comerciales se llamaba flota. Y esa flota era protegida por barcos militares llamados con el nombre de galeones, ¿ya? Galeones, para poder enfrentarse a los intentos de robo en el camino. No se olviden de ese dato. Otra cuestión más. ¿Cómo se establecía el tráfico comercial? Ya te dije, 3 puertos mayores o exclusivos eran los que venían teniendo el contacto. Así que todo el comercio entre España y América, entre España y sus colonias, era dirigido por una institución que aquí está representada en el mapa, llamada con el nombre de la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? Es decir, ahí se registraban los productos, la tripulación y los impuestos que se debían pagar por los productos que salían hacia América o que llegaban a España desde el territorio americano. Además, la Casa de Contratación era el máximo tribunal comercial que existía entre España y sus colonias. Y dentro del territorio americano, y en el caso del Perú, estaba el Tribunal del Consulado de Lima, que se encargaba de hacer 2 cosas. Uno, determinar ¿cuál podría ser la palabra exacta? A ver, no me sale la palabra exacta. Es como que si es que de España terminaban saliendo 100 botellas de vino, acá tenían que llegar 100 botellas de vino. Era el segundo punto de control para poder evitar el contrabando entre España y América. Y lo más importante del Tribunal del Consulado es que se encargaba de la distribución comercial de los productos dentro del Virreinato del Perú y en sus puertos. ¿Ya? No se olviden. Vamos a seguir avanzando. Todo lo que te estoy diciendo es carne, ¿eh? Todo es pregunta, examen de admisión. ¿Qué ha sido pregunta, examen de admisión? El monopolio. ¿Qué ha sido pregunta, examen de admisión? El exclusivismo. ¿Qué ha sido pregunta, examen de admisión? El control del comercio por la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué ha sido pregunta, examen de admisión? El sistema de navegación en conserva para poder evitar el robo de piratas y corsarios. Ahí te he lanzado 4 preguntas de examen. Sigamos avanzando. ¿Cuál es la actividad económica más importante promovida por parte de la corona española en el virreinato peruano? Sin duda termina siendo esta. Ya la actividad económica más importante promovida por el gobierno español
termina siendo la minería. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Porque la corona española terminó tomando un tributo muy importante llamado con el nombre del Quinto Real. El 20% de la producción minera automáticamente pasaba a manos del gobierno español. Como esto terminaba generando muchas riquezas, la corona siempre terminó promoviendo con facilidades tributarias y demás a la explotación de minas en la región americana. A ver, ¿qué me están preguntando por interno? Ya Gasparro me dice, sí, existía. Ahora, podríamos hablar un montón del tema. ¿Cuál es la diferencia entre piratas y corsarios? Los piratas terminan siendo pirañas, ya terminaban siendo embarcaciones entre pequeñas y medianas que terminaban apareciendo en cantidad y boom, rodeaban a las embarcaciones que estaban terminando transportando algún recurso, las asaltaban, llegaban, saltaban sobre ellas, había un enfrentamiento, robaban, se repartían el botín, desaparecían, ya perdiste la causa, y se iba, ya. En el caso de los corsarios era diferente, ellos sí terminaban teniendo embarcaciones más fuertes, y sobre todo embarcaciones militares que les daba el gobierno que los oficiaba, ¿ya? Y si eran perseguidos, ellos entraban al territorio marino del Reino de Inglaterra y ¡ah! Salían los barcos de guerra de Inglaterra a decir, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Oye, ellos me han robado, está bien, están en mi territorio, tú no puedes venir acá. Automáticamente los terminaban protegiendo. Eran sistemas diferentes, aunque los dos eran ladrones, ¿ya? Sí, las embarcaciones son mucho más lentas, pero por eso mismo los piratas terminaban teniendo más éxito, porque eran pequeños y rapiditos, ¿ya? Llevaban corriendo, te cogoteaban y se desaparecían, ¿ya? Sir Francis Drake, ¿ya? Termina siendo el principal corsario del gobierno inglés, ¿ya? Y va a terminar teniendo amenazado las costas del Mar del Sur o del Océano Pacífico en el siglo XVII y terminó entrando un par de veces al puerto del Callao, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Ahora, regresemos por acá, pues si no, no terminó nunca. En el caso de la minería, insisto, España terminaba teniendo una gran ventaja. ¿Cuál terminaba siendo la ventaja? Tenía la mina de plata más grande del mundo entre los siglos XVI y XVII en el Perú, que era la zona minera de Potosí, ¿ya? Y recuerden, y te lo dije la vez pasada con Toledo, que las minas de plata terminaban teniendo un producto complementario, que terminaba siendo el mercurio de la zona de Huancavelica. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el mercurio servía para purificar los metales. Así que estas minas eran complementarias y van a terminar siendo importantes para la época de reinado. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Además de la minería, otra actividad importante termina siendo el tema de la agricultura, ¿ya? Cuando hablamos del tema de la agricultura, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Ya? Primero, ¿dónde se hace la agricultura? En la tierra, ¿no? Ya no se va a hacer en el aire, ¿no? Entonces, ese tema de la propiedad sobre la tierra es importante, y hay que verlo porque ha sido pregunta de examen de admisión. Recuerden que los primeros españoles que van a invadir América y el Tahuantinsuyo de manera particular, se va a terminar haciendo con ellos no entrega de tierras en propiedad como ellos querían. ¿Ya? Ellos querían ser señores feudales, tener tierras en propiedad de campesinos que le tributen. Pero solo les dieron encomiendas, ¿ya? Pueblos indígenas bajo su administración, que supuestamente eran hereditarias y perpetuas, pero con las leyes nuevas de Indias se les terminó retirando ese beneficio. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando se forma el virreinato, el gobierno necesita funcionarios experimentados para que terminen organizando ya el sistema de gobierno del Perú. ¿Dónde estaban esos funcionarios experimentados? En España. Entonces, ¿qué cosa fue lo que se hizo? Se comenzó a alentar a que funcionarios españoles vengan a América y para ello se les termina dando altos beneficios. Uno de ellos terminaba siendo entregarle muchas tierras en propiedad. Si tú terminabas teniendo 500 hectáreas de tierras en España, venías a que te dan 2.000, ya te dan 2.000. Pero, ¿cómo te daban esas tierras? Para eso había un título de propiedad. Ese título de propiedad otorgado por parte del gobierno español se le conoce con el nombre de la Merced Real. No se olviden, ¿eh? El título de propiedad sobre un terreno ya es otorgado por el rey y ese título de propiedad se le conoce con el nombre de la Merced Real. No se olviden de ese dato. Ya no se olviden de ese dato. Dato 1. Ahora, ¿qué sucedía? Habían españoles que no se les había dado título, que no se les había dado Merced Real. Pero como los españoles no eran muchos, ¿qué lo que hicieron? Ellos se apropiaron de un pedazo de terreno con población indígena. Los organizaban, los hacían trabajar, los explotaban y ganaban dinero, pero también le cobraban tributo y se lo daban al gobierno español. Cada cierto tiempo, el gobierno español hacía censos, que ya te dije la vez pasada con Toledo, se les llama con el nombre de visitas. ¿Ya? Entonces, cuando hacían una visita, ¿qué cosa fue lo que pasó? Encontraban estos españoles
que eran posesionarios de tierra, se les decían, a ver, ¿dónde está tu merced real? Demuéstrame que la tierra es tuya. Y decían, ¿sabe qué, señor? No, a mí nunca me han dado este título de propiedad. Yo vengo acá viviendo con mi familia hace 20, 25 años, pero nunca me dieron un título. ¿Qué cosa es lo que debía pasar? Le debían quitar las tierras, porque estaban tomando tierras que no eran suyas, le estaban usurpando. Pero el gobierno español se dio cuenta, insisto, que número uno, no hay muchos españoles como para ocupar todo el territorio. Segundo, estos españoles ya organizaron a la población indígena, vienen cobrando tributos, vienen generando ingresos para el Estado. No es justo ni además inteligente quitarle las tierras. Por eso mismo se creó una segunda fórmula, que ha sido 2 veces pregunta, examen de admisión, la composición. ¿Qué era la composición? La composición terminaba siendo el hecho por el cual un español terminaba pagando una multa por haber tomado una tierra que no era suya, pero al pagar la multa o composición le entregaban la propiedad sobre la tierra. Te repito, título de propiedad sobre el terreno, merced real, ¿ya? Multa para poder recibir el título de un territorio que ya venías tomando, composición, ¿ya? No se olviden, pregunta, examen de admisión. Ahora, ¿estas tierras para qué eran utilizadas? Podían ser utilizadas para la agricultura y se llamaban haciendas, o podían ser utilizadas para la ganadería y se llamaban estancias. Estancias. ¿Quién era la mano de obra que terminaba trabajando en estos terrenos? Bueno, dependiendo de la zona. En la zona de la costa, ¿ya? Quienes van a terminar trabajando principalmente termina siendo población negra, ¿ya? Negros en condición de esclavos, ¿ya? Descendientes de africanos o traídos desde el África. Profesor, ¿y por qué los negros no terminan trabajando en la sierra? Creo que te lo dije la vez pasada, no soportan la altura, ya no soportan la altura. Además, la corona española quiere evitar la unión de negros e indios, que eran los sectores sociales más explotados, para poder evitar rebeliones. En la sierra solamente terminan trabajando los indios y muchos de ellos en condición de mitayo, pero en el caso de la agricultura en condición de yanacona. No recibe un salario, pero sí recibe una porción de tierra, la cual va a terminar cultivando y los productos que tiene los va a terminar vendiendo porque tiene que pagar el tributo indígena y tiene que comprar productos, no se olviden de eso. Así que esto es lo que está ligado al tema agropecuario, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otro negocio existente en la época terminaban siendo los llamados obrajes, que era un obraje terminaban siendo los centros de producción textil. España entendió cuando invadió América de que, uy, acá nos doblamos, hay un montón de población y a toda esta población le va a vender ropa. Ese era un gran negocio. Pero España no venía teniendo la capacidad productiva para terminar satisfaciendo la demanda de ropa de toda la población. Por tanto, terminó permitiendo que en América comiencen a haber industrias de producción de ropa, los obrajes, ya los obrajes. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Además de los obrajes, tienes lo que te dije hace un rato. El comercio entre España y América estaba controlado por la Casa de Contratación de Sevilla y el comercio en América o en el Virreinato peruano era manejado por el Tribunal del Consulado en Lima. No se olviden ustedes. Datos sobre la economía. ¿Qué más sobre la economía? Los impuestos. De eso también ha venido varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Primer impuesto a tomar en cuenta. ¿Ya? Primer impuesto a tomar en cuenta. El que está en el tercer punto, el quinto real. Ya te lo dije hace un rato. El quinto real era la quinta parte o el 20% de la producción minera y de los tesoros hallados en el Perú que se le entregaba a la corona española. Profe, ¿cómo se entregaba eso? A ver, tú ibas a la mina, ya sacabas la plata que estaba con varios metales, lo pasabas por la purificación del sistema de mercurio y terminabas teniendo un lingote de plata. Luego de eso, no es que agarres tú con una reglita, ya con una reglita el lingote y termines cortando la quinta parte y esta parte es para el rey. No, este lingote terminaba pasando a las denominadas casas de moneda, ya, las casas de moneda. Y en la casa de moneda, el lingote era convertido en moneditas, ya en moneditas. Se les acuñaba, se les ponía la cara del rey y el escudo de la corona española, y la quinta parte de la cantidad de monedas que se tuviera se le pasaba a la corona. Ese era el quinto real, ¿ya? La primera casa de moneda estaba en Lima y está casi a la espalda del Congreso en la actualidad, ¿ya? Todavía sigue funcionando y tiene museo. Pero tomen en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tomen en cuenta lo siguiente. Los productos salían de Potosí y llegaban hasta Lima. Y acá salían 50 toneladas de plata y acá llegaban 48. Desde el camino, uy, se perdían las cosas. Uy, se perdían las cosas. Entonces, se terminó creando una casa de moneda en Potosí para que no haya tantas pérdidas o tanto robo, ¿ya? Por si acaso. El otro impuesto importante es el que se le pagaba a la iglesia. ¿Quién pagaba ese impuesto? Todos los católicos. ¿Y quiénes eran en el Perú católicos? Todos, ¿ya? Porque recuerden que no podía haber otra religión. Si tú eras luterano, judío, musulmán, calvinista, automáticamente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y el castigo podía ser hasta la muerte. Así que obligatoriamente eras católico y todos los católicos tenían que pagar
impuestos a la iglesia, el 10% de tus ingresos, ¿ya? Principalmente la producción agropecuaria. Así que no se olviden que eso termina siendo el diezmo. ¿Qué otro impuesto existía? El impuesto al comercio, ¿ya? El impuesto al comercio. Así como en la actualidad se paga el IGB, el IGV, el IGB, recuerden que es el 18% actual. Antes en el virreinato eso se le conocía con el nombre de alcabala. Entre los siglos XVI y XVII, la alcabala era solo del 2% del precio de los productos. Si una chompo costaba 100 soles, tú pagabas 2 soles de impuestos. No era mucho, ya no era mucho. Por otro lado, estaba el almojarifazgo. Profesor, ¿qué es esto? Por ejemplo, estamos en época navideña, te quieres comprar tu Play 5, ya, para tenerla en tu casa. Y como no lo están vendiendo todavía en gran cantidad acá, lo tienes que importar. Si lo vas a importar, ¿qué va a pasar? Yo traigo el producto, lo pido por Amazon, por Alibaba, etcétera, ¿ya? Y me termina llegando hacia el puerto o el aeropuerto. Ahí hay un sistema llamado aduana y ahí van a retener tu producto. Para poder liberar tu producto, tú tienes que pagar el impuesto aduanero, del impuesto aduanero. En la época del virreinato, eso se llamaba almojarifazo. El impuesto por aduana se llamaba almojarifazo. El impuesto, ya sea por la importación o por la exportación de productos, por el comercio internacional, almojarifazo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Profesor, ¿de esto cuál ha sido pregunta? Alcabala, Quinto Real y almojarifazo. ¿Qué más? ¿Ya? El impuesto más extendido, ¿ya?, del virreinato es el tributo indígena. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población del virreinato es indígena, ¿ya? ¿Y por qué lo pagan? Por ser indígenas. No había tributo negro, ni había tributo blanco, solamente había tributo para el indio por ser indio. Ya era un tributo claramente racista. Y ese tributo, recuerden, no lo paga el indio noble, casi que no, lo paga el indio común o indio de cédula. Otra característica, recuerden ustedes que como el indígena, y te lo dije la vez pasada, como al indígena se le está cobrando este impuesto de manera particular, se le exime de algunos otros tributos, como por ejemplo la alcabala. Otra pregunta de examen de admisión. La media anata. La media anata terminaba siendo el impuesto que terminaban pagando los funcionarios del gobierno. En castellano, profe, en castellano significaba que si tú ingresabas a un cargo como el cargo de corregidor, funcionario del gobierno, durante todo el primer año, de viene el nombre anata, la mitad de tu sueldo, media, ya la mitad de tu sueldo, terminaba siendo pagado al gobierno como tributo castellano, si tú ganabas 10.000 soles, 5.000 soles de impuestos. Porque no es un montón, es un montón, es un montón. Pero la idea era que tú estabas entrando al gobierno para servir al gobierno, no para servirte de él por su salario. ¿Qué hacías tú durante los 12 meses? Te quedas calladito, porque después de eso ibas a terminar teniendo un trabajo fijo y estable con un buen salario. Así que mejor callar. Esa era la situación. Pregunta, examen de admisión, la media nata, pagado por los funcionarios del gobierno. Otra pregunta, examen de admisión con los tributos, el cabezón. ¿Ya? El cabezón, ten cuidado con lo que estás pensando. ¿Ya? El cabezón fue pregunta de examen de admisión y ¿qué cosa era eso? El cabezón era una multa más que un impuesto. ¿Ya? Si tú eras dueño de 1.000 hectáreas de tierras y no estabas utilizando 200 hectáreas, el gobierno te decía, por esas tierras que no estás usando, como no estás generando puestos de trabajo, ni estás generando ganancias ni tributos para el Estado, multa. Y esa multa se llamaba cabezón. Pregunta de examen. Por las tierras agrícolas rurales no utilizadas. Pregunta de examen. ¿Ok? Otra cuestión, salgamos del tema económico, que te he dicho un montón de preguntas de examen, nos vamos al tema cultural. Una cuestión fundamental de la cultura en el virreinato peruano es que estaba transversalmente, ya, transversalmente ligada a la religión católica. La religión terminaba teniendo el control de la educación y la influencia sobre la arquitectura, la escultura, la pintura, el arte y todo precisamente lo que esté ligado al área cultural. Entonces, es la Iglesia Católica la institución más influyente en el tema cultural durante la época del virreinato. A ver, ¿qué hay que ver con respecto al virreinato? Número uno, ya, número uno. Vamos a ver primero el tema de la educación. La educación, como se está poniendo ahí, es de carácter elitista. ¿Qué significaba? ¿Ya? ¿Qué significaba? Que solo la nobleza podía acceder a la educación. ¿Ya? Eso es un poco relativo, ya te explico por qué. ¿Ya? O sea, los nobles venían teniendo automáticamente el derecho de poder acceder al sistema educativo. Si tú eras noble blanco, ya sea español o peninsular, o noble criollo o indiano, terminabas teniendo directamente acceso a la educación formal de los colegios menores, mayores y universidades o superior. ¿Ya? Si tú eras noble indígena, también tienes acceso a la educación, pero una educación diferente que eran los llamados colegios de caciques. ¿Ya? No se olviden que en el virreinato se intentó hacer esto de las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Entonces ellos tenían beneficios, pero cada uno por su cuenta, lo que implicaba segregación. Blanco con indio no se va a terminar juntando. ¿Ya?
ubícate, eres noble, pero no eres como yo, ¿ya? Por otra cuestión, profe, alguien que no era noble podía acceder a la educación, sí, pero tenía algunas limitaciones. Si tú eras español o criollo, ya podías ingresar a la educación siempre y cuando tuvieras dinero para poder pagar. Y además de eso, termines siendo hijo de matrimonio. Si eres hijo natural, no. ¿Ya? Profesor, ¿qué es eso? Si tus papás no están casados, ya no están casados, viven juntos, pero no están casados, y fuera del matrimonio te han tenido a ti, entonces por lo tanto tú no podías acceder a esto. Yo no sé si esto sigue pasando, pero yo recuerdo hace muchos años que a mi hermano, el que está antes que yo, y lo quisieron meter a un colegio católico, pero colegio católico católico, ya el Santo Toribio, y lo quisieron meter ahí y vino un representante del colegio a terminar haciendo una suerte de encuesta, ¿no? O sea, a ver si terminaba teniendo, por ejemplo, padres que hayan sido, o sea, si han nacido dentro del matrimonio, si ha sido bautizado. Y bajo esas consignas te terminaban dando el permiso para poder acceder a este colegio. Estamos en el siglo XX, pero esas son las mismas condiciones de la época del virreinato. Tenías plata, podías acceder, ¿ya? Pero habría que tomar en cuenta, profe, una pregunta. Y si tú eras español, ya español, o sea, tu familia es española, has nacido acá, pero no tienes plata, ya, y no eres noble, no podías acceder. Habían algunos casos, ya habían algunos casos. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos terminó teniendo un colegio, ya un colegio menor, que terminaba sirviendo para eso, ya. Si no me falla la memoria, creo que es el San Martín, no recuerdo muy bien, pero terminaba siendo un colegio para españoles pobres, ¿ya? Pero españoles, ¿ya? Indio pobre, o sea, que te enseña tu viejo, ¿ya? Pero si eras español, español peninsular o español americano, terminabas teniendo esa suerte de colegio con apoyo social, ¿ya? Con apoyo social. Otra cuestión, lo que le decía hace un rato, la educación es organizada por la Iglesia Católica. Todos los colegios van a terminar siendo dirigidos por parte de alguna orden religiosa, dominicos, franciscanos, agustinos o jesuitas. Sobre todo los jesuitas, que son los que dirigen los principales colegios de la época, ¿ya? Por otro lado, la educación termina teniendo una fuerte influencia escolástica. Y cuando hablamos de la escolástica, hay que terminar considerando lo siguiente. En la escolástica se termina planteando que tú tienes derecho, ya tú tienes derecho eh, a, bueno, disculpa, la educación es de carácter memorística. ¿Qué significa eso? El mejor estudiante no es aquel que termina improvisando una nueva teoría. El mejor estudiante es aquel que termina repitiendo exactamente al pie de la letra lo que terminan diciendo los principales intelectuales. Sobre todo Aristóteles. En el debate, ganaba el debate no aquel que tuviera alguna idea más innovadora, sino que ganaba el debate aquel que se terminaba ciñendo más a las propuestas básicas de intelectuales como Aristóteles. Hay una frase que dice, "Die Meister dix", ya el maestro dijo. Es lo que el maestro decía, todo el mundo tenía que terminar acatando, ¿ya? No hay esta idea de terminar superando al maestro, no hay esta idea de contradecir al maestro, no. Tú contradices golpe, porque tienes que aprender de memoria. La letra con sangre entra, ya era una frase también de la época, ¿ya? Así que tú tenías que repetir de memoria, si no, golpe, ¿ya? Otra cuestión, los niveles no están claramente establecidos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a repetir, ¿qué cosa era el colegio de caciques? ¿Era colegio menor? ¿Era colegio mayor? ¿Era superior? No se puede definir como tal. Entonces es un poco difícil terminar poniendo ese tema de límites. Otra cuestión, hablamos de que la educación es de carácter escolástica, pero en los colegios jesuitas eso se fue dejando de lado. Así que no es muy claro terminar poniendo categorías tan exactas o tan generalizantes para el tema del virreinato, ¿ya? A ver, tipos de enseñanza. La educación podía ser, y eso se pregunta examen de admisión, ¿no? La educación podía ser formal y no formal, ¿ya? Formal y no formal. Formal es cuando se termina haciendo en un centro de estudios, ¿ya? En un centro de estudios. Y esto podía terminar siendo los colegios menores, que eran algo así como la educación primaria, ¿ya? Los colegios mayores, que eran algo así como la educación secundaria, y la educación superior, que eran las universidades, ¿ya? Eso terminaba siendo una educación formal, ¿ya? Formal. ¿Qué se enseñaba en los colegios menores? Repito, como eran como la primaria, se te enseñaba a leer y escribir, ¿ya? Leer y escribir. Por eso dice acá primeras letras. Se te enseñaba a escribir, a hablar y a pensar. Recuerden, no sé si se acuerdan, o no sé si han visto esto ya en la Historia Universal, que en la Edad Media se promueve algo como llamado como las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Y el trivium terminaban siendo las letras. Gramática, saber escribir; retórica, saber hablar; dialéctica, saber pensar; filosofía. Eso mismo es lo que se va a terminar enseñando acá. Educación básica regular.
En la educación, en los colegios mayores, que era algo así como la secundaria, ¿ya? Terminaba siendo una preparación más exhaustiva, más profunda, de religión, de dialéctica, de matemáticas, ya, etcétera. Pero hay varios colegios mayores que terminaban teniendo una educación de tan buena calidad que tú terminabas culminando tu educación en el colegio mayor y luego terminabas dando un examen de suficiencia en San Marcos para que te terminen dando tu título profesional, ¿ya? Sobre todo los colegios mayores de los jesuitas, que eran, repito, los que mejor manejaban el sistema educativo, ¿ya? Por otro lado, la educación formal solo era para los varones, ¿ya? Solo para los varones. Repito, cuando hablamos del español estamos hablando del español peninsular o el español americano, el criollo. Y también para los indígenas nobles, no se olviden de eso, ¿ya? Por eso dice acá, criollos también, siempre y cuando puedan pagar. Y en algunos casos muy excepcionales, los mestizos, muy excepcionales. Pero recuerden que la educación era para este grupo, porque las mujeres, la mujer no, ya, la mujer no. La mujer era parte de otro lado, la educación no formal. Esto ha sido pregunta de examen de admisión. La educación no formal es la que no se hacía en la escuela, ¿ya? Pero igual obtenías información que te servía para la vida, ya sea para tu educación ética, moral o laboral, por ejemplo. ¿Dónde había educación no formal? En las familias, en las familias. Por ejemplo, tú podías provenir de una familia noble, rica, o una familia de comerciantes ricos, ¿ya? Por ejemplo, si eras noble y eras varón, tú podías tener acceso a un colegio, pero tu padre o tu familia no quieren que vayas a estudiar a un colegio, ¿no? Así que te contratan profesores particulares. Tú puedes tener una mejor educación incluso que la que vienes teniendo en una escuela, pero si no has pasado por una escuela, es educación no formal, ¿ya? Otra cuestión, ya que te ponen los gremios, ¿qué pasa? Los gremios son la unión de los artesanos de un mismo oficio. Supongamos que un grupo de mestizos, por ejemplo, terminan siendo carpinteros en la zona no sé, de San Juan de Miraflores, ¿ya? Entonces, este gremio de carpinteros junta una platita y terminan pagando un profesor para que este profe le enseñe a sus hijos. Esos niños están educados. Problema, no han pasado por una escuela, es educación no formal, ¿ya? Tercero, las parroquias, en la iglesia, ¿ya? En la iglesia. En la iglesia te van a terminar enseñando a rezar, te van a enseñar a orar, te van a enseñar las leyes de la iglesia, el catecismo, y te pueden terminar enseñando a leer y escribir, ¿ya? Pero como no es colegio, educación no formal. San Marcos terminó preguntando cómo se accedió a una educación no formal en el virreinato. La respuesta terminaba siendo en los talleres, que eran parte de los gremios, donde te enseñaban carpintería también. Esa es otra cosa. Si tu padre es carpintero, te enseña a ser carpintero. Si tu padre es ceramista, te enseña a hacer cerámica. Si tu padre es hacer joya, te enseña a hacer joya para que con esto vivas. Entonces, en el taller también había una educación no formal, pero también en las iglesias o las parroquias no se olviden de eso. Y acá sí entraban las mujeres, porque la mujer tenía que ir a misa, y a la mujer se le terminaba enseñando a seguir el patrón o el modelo de la Virgen María. ¿Ya? Esa es una buena cuestión, o es una cuestión interesante. A la mujer no se le daba educación académica, a la mujer se le terminaba enseñando moral y ética como la Virgen María. Ser virgen hasta el matrimonio, terminar siendo una mujer de su casa, encargada de sus hijos, terminar siendo una mujer sumisa ante el hombre, que termine siendo dirigida por el jefe de familia, que es el varón. Y la pregunta es, ¿por qué se le termina educando así? Porque ese era el patrón que se quería enseñar a la población de manera general. ¿Y quién es la que termina educando a los niños? La mujer. Así que mientras que tengas a la mujer con un parámetro ya de educación, eso va a terminar repercutiendo en los niños a futuro. Profe, eso sigue pensando hasta ahora. La verdad es que más o menos, ¿ya? La verdad es que más o menos. Pero en la realidad y es cada vez más difícil, porque en muchos casos las familias terminan siendo monofuncionales, o sea, ya no está papá y mamá, sino que muchas veces están separados y la mamá es la que termina cuidando a los hijos, o papá y mamá trabajan y ya no están precisamente ahí para cuidar o educar al niño. Entonces es cada vez más difícil el sistema educativo, ¿ya? Ahora, ¿quién termina criando a los hijos? Quien cría a los hijos se llama celular, ¿ya? Con tus hermanos jugando todo el día en el celular o hasta ustedes mismos, ¿ya? ¿Quieres conocer algo? YouTube, ¿ya? ¿Quieres ver algo? YouTube. ¿Quieres conocer a alguien? Internet. ¿Ya? Así que ahí te educan, ¿ya? Mal educado, pero ahí te educan, ¿ya? En la educación superior hablamos de las universidades, ¿ya? Y cuando hablamos de las universidades, terminamos teniendo lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. La universidad más antigua que funciona legalmente en el territorio americano termina siendo San Marcos. ¿Por qué lo digo así? Porque la primera universidad que comienza a funcionar es la Universidad de Santo Domingo en Centroamérica. Lo que pasa es que esta universidad venía teniendo permiso papal, ¿ya? Pero para que sea legalmente funcional en el territorio americano debería tener permiso del Papa y permiso del Rey.
Y el primero que viene teniendo bula papal y real cédula monárquica termina siendo San Marcos, que funciona del 12 de mayo de 1551. Pregunta examen de admisión. ¿Quién se encargó de organizar la fundación de la Universidad de San Marcos? Fue un sacerdote de la Orden de los Dominicos, ¿ya? Llamado Fray Tomás de San Martín. Fray Tomás de San Martín, ya, digamos así, canalizó el pedido de los nobles de la ciudad de Lima, ya, que querían una casa de estudios superiores para ellos y para sus hijos. Entonces, él fue precisamente ante la corona y negoció la formación de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Eso por acá dice, fue de la Universidad de Lima, te has confundido. No, 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 no. Lo que pasa es que el nombre, ya, el nombre era así. Inicialmente el nombre San Marcos es Estudios Generales de la ciudad de Lima y luego pasa a llamarse Universidad de Lima, ¿ya? Y luego se le termina pasando a llamar con el nombre de Academia San Marcos, de Academia San Marcos o Universidad de San Marcos. Acá dice Urbis Reium in Perú, ¿ya? Acá está, si no lo logras ver, Urbis Reium in Perú. Urbis Reium es Urbis ciudad, Reium de los Reyes, la ciudad de los Reyes, así se le llama, ¿ya? La ciudad de los Reyes del Perú. Tres veces coronada Ciudad de los Reyes, por eso es que aquí están las tres coronas, ya las tres coronas que hacen la ciudad de Lima. Acá terminas teniendo dos columnas, que son las columnas herculeanas, que vienen estando sobre el mar, porque una columna está en España y otra está en América, separados por el Atlántico, ¿ya? Ahora, dice acá plus ultra, más allá, ya más allá, porque el dominio español va más allá del mar hacia el territorio americano. Acá está la figura de San Marcos, acá la imagen de un león, acá dice SM San Marcos, y abajito hay una planta que tiene una fruta, que es la lima, porque está en la universidad de la ciudad de Lima, ¿ya? Es parte de esta iconografía del escudo de la universidad. Salimos de acá y nos vamos al arte. En el arte hay varias cosas precisamente que se pueden hablar, pero todo está ligado, no se olviden, a la influencia de la religión católica. Cuando hablamos del arte colonial, ¿ya qué encontramos? Número uno, terminamos teniendo el caso de la arquitectura. ¿Ya? La arquitectura. La arquitectura, dice acá, destaca en un tipo de variante llamado con el nombre del barroco. ¿Ya? A ver, el barroco como estilo arquitectónico se caracteriza porque por la alta ornamentación. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, esta termina siendo la portada de la iglesia de la Merced que se encuentra en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Cuando tú pases por ahí, en algún momento, al frente, por ejemplo, está un Plaza Vea y un Oeshle, y al costado está un Saga Falabella, ¿ya? Acá tú vas a terminar viendo la portada y vas a terminar encontrando, por ejemplo, que las columnas que acá te están poniendo, ¿ya? Las columnas que están por acá, terminan siendo no solamente una columna recta, ¿ya? Sino que terminan teniendo una suerte de trabajo intrincado alrededor, donde le terminan poniendo un montón de detalles de hojas, de plantas y de arrugas y demás. En la imagen de los santos y las vírgenes que están precisamente en el púlpito, tú vas a terminar encontrando que las mismas terminan teniendo dedos flexionados, donde se muestra falange, falangina, falangetas, uñas, se termina mostrando, por ejemplo, ojos con pestañas, con cejas, con arrugas en la frente, y le ponen mucho detalle. Como le ponen mucho detalle, está muy ornamentado, muy cargado. Eso se llama barroco. Más cargado que eso se llamó el churriguresco. El churriguresco, más sobrecargado todavía. Y había otra variante que terminó apareciendo luego llamado con el nombre del rococó, que es el barroco francés, ¿ya? Y todo esto es parte de la arquitectura de la época. Difícil que terminen preguntando por los estilos de arte y sus diferencias, pero por si acaso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La arquitectura entre los siglos XVI, XVII y XVIII en el Perú van a estar ligados al barroco, rococó y churriguresco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que destaca en la arquitectura? Va a terminar destacando, por ejemplo, las portadas de las iglesias, como la que les estoy mostrando, que es la iglesia de la Merced, pero también van a terminar destacando las cúpulas. ¿Qué es la cúpula? Es la parte más elevada precisamente de la iglesia. Si tú vas por el centro de Lima y terminas mentalmente sacando las construcciones modernas, es decir, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, ¿ya? Si las sacas mentalmente, tú vas a darte cuenta que las construcciones más altas terminaban siendo las iglesias, ¿ya? Lo que mostraba el poder de la iglesia y la influencia social que terminaban teniendo. Y además, ¿por qué hacían una cúpula tan alta? Porque esa era la forma de poder estar más cercano a Dios. Mientras más alta, mientras que un campanario sea más grande, etcétera, era una muestra del poder, ya el poder de la iglesia y de esa iglesia, de esa orden religiosa en particular, ¿ya? Por otro lado, también vas a terminar encontrando los balcones de las casonas. Esa es la otra característica de Lima. Las casonas venían teniendo balcones que se terminaban sobresaliendo, como terrazas. Esa era la peculiaridad de la época.
En el caso de la escultura, también va a tener una fuerte influencia religiosa y va a ser una escultura principalmente en madera, donde destacan los retablos. Los retablos que hasta ahora se siguen haciendo en Ayacucho terminan siendo como casitas portátiles que se terminan abriendo y adentro se ponían imágenes religiosas principalmente de Jesucristo, de su nacimiento, de su martirio, de su muerte y demás. También están las sillerías corales. Esta sillería, por ejemplo, está en la Catedral de Lima, ¿ya? Esto de acá termina siendo, en la parte inferior, acá hay para que se sienten los sacerdotes, ¿ya? Para que se sienten los sacerdotes que van a terminar escuchando misa, o para que se sienten las personas que van a terminar cantando la misa ya en el momento en que se termina haciendo esta ceremonia. Pues se dice sillería del coro, ya del coro. La gente estaba sentada, se paraba y cantaba alguna canción que el sacerdote terminaba estableciendo. ¿Qué cosa es el púlpito? El púlpito es el lugar donde el sacerdote termina haciendo la misa, ya la misa. Pero el púlpito también terminaba estando ligado a lo que está atrás. No sé si habrás visto, si has ido alguna vez a las iglesias del centro de Lima, te vas a dar cuenta que atrás hay una pared gigante con un montón de esculturas y demás. Y por lo general las esculturas podían ser hechas de madera, de un solo bloque de madera gigante con un montón de imágenes religiosas. ¿Ya? También terminas encontrando las imágenes religiosas, santos, vírgenes. Te recomiendo cuando se pueda, si es que no lo has hecho alguna vez, que te vayas al centro, no a las iglesias de tu barrio, la del centro porque son más tradicionales y veas todas las esculturas que están en realidad. Mira solamente esas esculturas de los santos o de los papas, ya hechas de madera con figuras muy realistas, ya para esta época es muy especial. Las bóvedas, la bóveda es el techo, pero el techo que tú ves desde adentro, ya, y es muy bonito precisamente los techos que hacen producto de la fuerte influencia cultural de la iglesia en aquel entonces. En el caso de la pintura hay una cuestión muy especial que termina siendo la llamada escuela cusqueña. La escuela cusqueña, o también llamada escuela mestiza, dirigida por Diego Quispetito, se va a caracterizar por algo, por realizar una suerte de mestizaje entre la tradición occidental cristiana y las características andinas. Por ejemplo, acá se termina poniendo la imagen de el arcángel Miguel, ¿ya? Los arcángeles son algo así como los generales del ejército de Dios. Y el arcángel Miguel es importante porque él termina enfrentando y derrotando a Lucifer, a Satanás, y lo bota del cielo, ¿ya? Si tú logras ver acá, viene teniendo como una suerte de lanza, ¿ya? Con la que está clavando a alguien y se termina siendo Lucifer cuando lo derrota. Pero la vestimenta que tiene de colores rosados y rojos terminan siendo vestimentas muy de colores andinos. Otra que a mí me gusta mucho son las imágenes de las Madonas o las vírgenes que hacen la escuela cusqueña. ¿Por qué? Porque aparece la Virgen María con Jesús en sus manos, pero la Virgen María se le termina poniendo una ropa así, como forma de cerro. ¿Por qué? Porque como en la población andina los cerros terminaban siendo sagrados, entonces ellos terminaban haciendo la relación entre el cerro andino sagrado y la Virgen María sagrada. Peculiaridades precisamente del arte de la época de la colonia. Ahora, nos vamos a la parte fuerte. Esto de acá también ha sido muchas veces pregunta de examen de admisión. Hay muchos profesores especialistas en el tema del siglo XVIII, reformas borbónicas en la universidad, y por eso han preguntado muchísimo. A ver, te decía yo la clase pasada que entre 1648 y 1750 los criollos terminaron comprando un montón de títulos de nobleza y cargos del gobierno, haciéndose muy poderosos e influyentes dentro del sistema virreinal. Por eso mismo es que se hablaba de la edad de oro criolla. Yo le decía que los corregidores o los jefes de las provincias terminaban siendo criollos, que los que dirigían el tribunal del consulado por el manejo del comercio, criollos, los que dirigían, por ejemplo, la Real Audiencia, en su mayoría criollos. Y se había terminado creando un sistema de gobierno paralelo a España. Había un virrey que era enviado por España, pero lo único que tenía que hacer el virrey era acoplarse al gobierno criollo colonial, ya durante todo este periodo. En el año 1702, el último rey de la familia Habsburgo, llamado con el nombre de Carlos II, el hechizado, fallece. A él se le pone el apelativo del hechizado. ¿Por qué? Porque tuvo 6 esposas con todas relaciones sexuales y con ninguna hijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era estéril. Por él creía que le habían hecho algún tipo de brujería. Por eso el nombre del hechizado. Cuando él fallece, hay un problema. Él no ha cumplido su función de rey. Además de gobernar, él tiene que tener descendiente, heredero al trono, y no lo tiene. Eso terminó generando que los dos reinos más poderosos de Europa terminen peleándose para competir, para ver quién impone al nuevo rey de España. Francia, de la familia Borbón, ya dirigida por el rey Luis XIV, va a terminar buscando imponer a su sobrino llamado Felipe de Anjou, ya como nuevo rey de España con el nombre de Felipe V.
El rey Carlos II de España, amenazado, ya amenazado por Francia, acepta precisamente poner a un Borbón como nuevo gobernante. Pero esto no le gustaba a Inglaterra. ¿Por qué? Porque si un francés gobernaba España, los franceses podían acceder al mercado americano y esto los iba a terminar convirtiendo en el reino comercialmente más poderoso e inalcanzable. Por eso es que Inglaterra dijo, aguanta, se acaba de morir un rey Habsburgo en España, ¿por qué no sigue gobernando un Habsburgo? Si el rey no ha tenido hijos, entonces traigamos un Habsburgo de Austria. Así que Inglaterra promueve la candidatura ya de Carlos III, ya, o quien iba a ser Carlos III, Habsburgo del territorio austriaco. Eso terminó generando una guerra llamada con el nombre de la Guerra de Sucesión Española. Francia candidateaba al Felipe V y Inglaterra financiaba o respaldaba a Carlos III Habsburgo. ¿Qué sucedió? Esta guerra va a durar 12 años, de 1702 al año 14. Y después de 12 años, el candidato inglés, Carlos III, decide retirarse. ¿Ya? Se convirtió en emperador de Alemania y no se metió más a la pelea. Por lo tanto, se terminó firmando un acuerdo de paz llamado la Paz de Utrecht. ¿Ya? En la Paz de Utrecht se estableció que Francia establecería quién iba a ser el rey de España, ¿ya? España iba a seguir siendo un reino autónomo, es decir, mi rey será un francés, pero no será una provincia de Francia. Y tercero estaba Inglaterra. Inglaterra terminaba teniendo derechos, ya derechos comerciales limitados sobre el territorio americano. ¿Ya? Entonces, así se firmó la paz de Utrecht. Cuando los franceses llegan al gobierno, cuando los Borbón llegan al gobierno, de que se dan cuenta de que España termina siendo un reino muy mal administrado. España terminaba comportándose como una monarquía medieval donde cada señor feudal terminaba siendo autónomo por completo y el poder del rey era muy limitado. No nos olvidemos, creo que todavía no llegas ahí, pero no nos olvidemos que Francia estaba dirigida por un sistema de carácter absolutista. Por lo tanto, lo que el rey decía ya se cumplía sometiendo a los señores feudales. En Francia se había establecido una burocracia profesional, funcionarios del gobierno que habían estudiado una carrera y servían para poder administrar las provincias de manera eficiente, haciendo un eficiente cobro de los impuestos. ¿Qué van a hacer los Borbón? Van a hacer ello. Van a terminar aplicando estas ideas de gobierno centralizado, absolutista y de burocracia profesional en España. Ese cambio se le conoce con el nombre de las reformas borbónicas. ¿Y por qué se va a terminar caracterizando? Por la modernización del Estado español, ¿ya? Implantando un sistema administrativo eficiente, un control de las provincias, un fuerte cobro de los impuestos y un gobierno centralizado en manos del rey. Repito, el modelo absolutista francés fue llevado a España y comenzó a funcionar porque España va a comenzar a obtener mayor cantidad de ingresos. A partir de eso, España se comienza a preguntar, ¿y si con un sistema así de ordenado nos va bien, ya nos va bien, rompiendo con las corrupciones y la ineficiencia del Estado en este territorio? La pregunta es, ¿y en América? ¿Y en América cómo está la situación? ¿Por qué América no nos paga tantos impuestos como antes? Así que lo primero que hizo la corona española fue preguntar a América qué es lo que pasaba, por qué no pagaban tantos impuestos como antes. La respuesta no la daba el virrey, porque los virreyes entraban y se iban. La respuesta la dio la Real Audiencia de Lima, manejada por los criollos en el territorio peruano. Ante la pregunta, la respuesta va a terminar siendo, uy, lo que pasa, España, es que Potosí ya no produce tanta plata como antes y como ya no hay tanta plata, ¿ya? Entonces no hay mucha circulación de moneda y eso limita la actividad comercial y los ingresos del Estado y por eso es que te pagamos menos impuestos que antes. Al principio la corona española estaba satisfecha con esa respuesta porque estaba preocupada por lo que está pasando allá en España. Pero luego comienza a sospechar un poco más y comienza a enviar espías. Es ahí donde entra la figura de este personaje. Carlos III termina siendo considerado como el rey que aplica las reformas borbónicas con fuerza para el territorio americano. Carlos III envía a un par de espías que venían a hacer estudios de hidrología, de geología, de mineralogía. Eran Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ellos vinieron hacia el virreinato peruano, supuestamente para hacer esas investigaciones, pero en realidad lo que estaban haciendo era terminar escribiendo informes para el gobierno español. Eran una suerte de espías. Ese informe luego va a ser conocido con el nombre de las Noticias Secretas de América y se daba a conocer la tremenda cantidad de evasión tributaria que existía en el virreinato, los altos niveles de corrupción por parte de los criollos y las instituciones de gobierno, pero además y sobre todo del tremendo abuso que se venía teniendo sobre la población indígena.
En base a todo esto, Carlos III dijo, ah, no puede ser. ¿Qué hay que hacer? Hay que terminar interviniendo el gobierno americano para que España tenga un mayor control sobre ese gobierno y pueda terminar teniendo un mejor cobro de impuestos. Es así que las reformas borbónicas se van a terminar aplicando para América. Si es que el rey quería eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacar a los funcionarios del gobierno que estaban permitiendo esa ineficiencia y corrupción. ¿Y quiénes eran estos? Ellos terminaban siendo los criollos. Los criollos van a terminar siendo retirados de muchos puestos claves en el gobierno americano y van a ser reemplazados por españoles, ¿ya? Por españoles. Entonces, ¿qué cosa terminó siendo la reforma borbónica? Pregunta, examen de admisión. La reforma borbónica terminó siendo una serie de medidas, ya una serie de medidas aplicadas por España sobre América, para terminar retomando el poder político, sacar a los criollos del gobierno, el poder económico, tener un cobro más eficiente de impuestos y un control militar sobre América, ya sobre América. Repito, América era su colonia, pero habían perdido el control durante todo el siglo anterior, que era la era de la criolla, y ahora España venía a imponer su autoridad. La pregunta es, profe, ¿y los criollos o americanos estuvieron contentos? Para nada. Después de 100 años de manejarse ellos a su antojo, pues ahora venían a quitarle el poder. No es algo que les agrade, pero España se termina imponiendo. Ya España se termina imponiendo. Claro está que van a terminar apareciendo protestas. Las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas van a terminar haciéndose visibles, pero es algo que vamos a ver todavía en la próxima clase. Ahora, siguiendo con el proceso. Entre las reformas que se van a terminar aplicando, la primera que hay que ver es el tema de la reforma política, ¿ya? Entonces, lo que les decía, si España quiere retomar el control sobre América, tiene que sacar a quienes tienen el control de manera real, que terminan siendo los criollos. Entonces, ¿qué va a hacer? Influencia política y le va a quitar una serie de cargos de gobierno. Por ejemplo, la Real Audiencia, el Poder Judicial, el real centro del poder político sobre el virreinato del Perú. ¿Qué hace la corona española? Por ejemplo, en la Real Audiencia de Lima habían 12 oidores, 12 jueces. De acuerdo a la ley, tú no podías ser juez en el lugar donde vives, porque eso podría terminar generando un enfrentamiento entre lo que debes juzgar y a quienes juzgas, porque los terminas conociendo. Entonces, lo que sucedió era muy raro, porque acá en la Real Audiencia de Lima, de los 12 oidores, 11 eran criollos limeños, y el número 12 terminaba siendo un español casado con una mujer de la nobleza criolla trujillana. Entonces, estaba mal la situación. El rey Carlos III terminó enviando como representante de la corona para aplicar las reformas borbónicas a un patita llamado como José de Areche. Cuando José de Areche vio eso, ¿qué hizo? De los eh, 11 oidores criollos, sacó a 7 y los reemplazó con 14 españoles, de manera que los españoles pasan a tener el control de esta institución clave que es la Real Audiencia. Eso de qué pasó con los otros 4 criollos que quedaron. Bueno, dejó a los más viejos y los terminó dejando amenazados, de que si hacían algo en contra de España, si permitían corrupción, los iban a terminar aplastando. Entonces, la corona entró con la pierna muy en alto, aplastando a los criollos, no solamente de la Real Audiencia, los votó de los corregimientos, de muchos de ellos, los terminó sacando de la Real Hacienda, del Ministerio de Economía, del Tribunal de Consulado. Se hicieron una serie de golpes contra los criollos por el cual su influencia se vio reducida. Y esto a los criollos lo golpeó. Otra cuestión que es importante hablar con respecto al caso, el Perú. Ya el Perú. El virreinato peruano, te dije la vez pasada, entre los siglos XVI y XVII, ¿qué cosa era? El virreinato peruano iba desde Panamá, ya desde Panamá hasta Chile, toda América del Sur, menos las costas del Brasil, ya que le eran de Portugal, y tampoco Venezuela, que le pertenecían al virreinato de Nueva España o México. Todo lo demás era virreinato peruano. ¿Ok? No se olviden de eso. Pero ahora están apareciendo dos nuevos virreinatos, ya que me estoy confundiendo de numerito. Acá aparece, vamos a poner con el número 1, que está poniéndose ahí en el cuadrito del costado. Con el número 1 aparece el virreinato de Nueva Granada. Nueva Granada termina siendo los territorios de Ecuador actual, Colombia, ya Colombia y Panamá. Esos territorios eran Nueva Granada, 1717. Y en 1776 aparece con el número 2 por acá, ya, 2 en el cuadrito, que viene apareciendo el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata está conformado por ¿quién? Está conformado por parte de, número 1, ya, número 1, Argentina, número 2, Bolivia y número 3, Uruguay, ¿ya? Ese dato es importante, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque
el virreinato del Perú, donde los criollos peruanos, sobre todo limeños, terminaban teniendo tanto peso y podían ocupar cargos en la Real Audiencia de Lima, en la Audiencia de Charcas en Bolivia, en la Audiencia del Rey de la Plata en Argentina, en la Audiencia de Quito, en la Audiencia de Panamá, en la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en cualquier lugar los criollos limeños mandaban. Pero como ahora aparecen dos nuevos virreinatos, los criollos de esas regiones también van a terminar queriendo cargos. Y de esa manera los criollos limeños se van a terminar viendo muy limitados. La corona española está aplicando una política bien simple: divide y vencerás. Están enfrentando a los criollos entre sí para debilitarlos y para que España termine siendo la que impone el orden. ¿Ya? La que impone el orden. Por eso decía acá, se reduce la influencia de los criollos limeños, porque ya no van a tener peso en otras provincias, porque en esas regiones españoles y criollos ocupan los cargos y ya no como antes los criollos limeños, y se les quitan muchos cargos públicos debilitando su poder. Otra más, ya, otra cuestión importante que se va a establecer. En la reforma territorial no solamente se va a terminar estableciendo la creación de los nuevos virreinatos, sino que también van a terminar naciendo las llamadas capitanías generales. Capitanía general ya hace referencia a zona militar, la zona militar. Y se van a crear dos zonas militares, la número 4, que es la Capitanía General de Chile, y la número 5, que es la Capitanía General de Venezuela. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ya? Y la respuesta es bien simple. Mira, cuando en el año 1714 se firma la paz de Utrecht, ¿ya? Y a Inglaterra se le termina dando algunos beneficios comerciales momentáneos sobre América, también se le dio una serie de territorios. Se les termina dando Honduras, por ejemplo, Jamaica, por ejemplo, en América, y también las islas de Mallorca, Menorca, ya en la zona de España, y una región importante que se llama el Estrecho de Gibraltar. Gibraltar servía para poder mantener o controlar el tráfico comercial entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. ¿Ya? De España le pide a Inglaterra que le devuelva sus territorios. Y España devuelve la mayoría, o Inglaterra devuelve la mayoría. Y lo único que no devuelve es Gibraltar. Y España durante mucho tiempo, y hasta ahora, terminó presionando y presionando y presionando a Inglaterra para que les entregue Gibraltar. Y en esta época, ¿qué sucedió? Inglaterra dijo, mira, ¿sabes qué? No me presiones, compadre. Ya te he entregado todo, pero Gibraltar no te va a terminar dando. Y si me sigues presionando, ya, y si amenazas con atacarme, no te preocupes, hazlo, porque yo voy a terminar atacando tus colonias americanas. Ante ese temor, el gobierno español dijo, a ver, si es que Inglaterra nos ataca en la zona de América del Sur, nos podría atacar, por ejemplo, en el Atlántico. Y la primera zona de defensa que tengo en el Atlántico es Venezuela. Pero se termina creando una zona militarizada o Capitanía General de Venezuela. Si los ingleses entran al Pacífico, lo van a tener que hacer por el Estrecho de Magallanes. Y por lo tanto, la primera zona de enfrentamiento sería en Chile, y por eso se crea la Capitanía General de Chile. Son zonas de defensa militar. Profe, una pregunta. ¿Y del Perú no se creó ninguna zona de defensa militar? Por supuesto que sí. Y alguno de ustedes seguramente ha ido hasta de paseo en el colegio. Se construye la fortaleza del Real Felipe para proteger el puerto del Callao como parte de esa defensa militar ante posibles ataques de Inglaterra. Otro dato más, y otro dato más. El territorio peruano, no se olviden, va a estar conformado por una serie de provincias llamadas con el nombre de corregimientos. ¿Ya? Corregimientos. Pero, aplicando precisamente las medidas francesas de las reformas borbónicas, se va a terminar reemplazando los corregimientos con gobiernos provinciales, ya con gobiernos provinciales más eficientes llamados con el nombre de intendencias. ¿Ya? Las intendencias son, dice ahí, la división político-administrativa que se crea para centralizar el poder. Ya no habían 50 y tantos corregimientos, ahora habían solamente 8 intendencias. ¿Ya? 8 intendencias, que están precisamente descritas acá en la parte inferior. Este es el mapa del Perú, y del número 1 al número 8 terminamos teniendo las intendencias. La intendencia de Trujillo, que si te das cuenta no es Trujillo actual, va desde lo que vendría a ser Guayaquil en Ecuador, ¿ya? O Guayaquil en Ecuador, hasta la zona más o menos de la mitad de Ancash, y va a terminar teniendo parte de la sierra, inclusive Cajamarca. ¿Ya? 2 termina siendo Tarma, 3 termina siendo Lima, que va desde Ancash hasta la mitad de Ica, más o menos. ¿Ya? Y luego va a estar, por ejemplo, el número 7 Arequipa, que va desde Ica hasta Tarapacá. Los territorios son mucho más grandes que en la época actual. ¿Ya? Además, hay que tomar en cuenta que los intendentes, que son los funcionarios de este lugar, también terminan siendo impuestos por otra cosa, porque los corregidores o jefes de las provincias se habían vuelto demasiado abusivos, sobre todo por el tema de los repartos mercantiles, que terminó generando el malestar y los levantamientos de la población indígena durante ese periodo. ¿Ya? Es algo que vamos a ver en la siguiente clase que hablemos de Tupac Amaru. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? Otra cuestión importante en el tema judicial es la creación de la audiencia del Cusco. Pero ese tema de la intendencia y la audiencia del Cusco prefiero tocarlo cuando la próxima clase veamos Tupac Amaru II.
¿Ok? A ver, otra cuestión más. La reforma en el aspecto económico. Ya, la reforma en el aspecto económico. Insisto, ya insisto. Eh, América no era una región que no tuviera plata para terminar pagando más impuestos, sino que había una tremenda cantidad de corrupción, ¿ya? Un ineficiente sistema de control de la corrupción y por eso es que había una tremenda evasión tributaria. De esa manera, la corona española va a terminar generando muchos cambios en este aspecto también. Por ejemplo, uno de los cambios que termina estableciendo la corona es que los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos. Profesor, ¿cómo es eso? No te olvides que en América del Sur ahora hay tres virreinatos. Perú, Nueva Granada, entre Colombia y Ecuador, y el Río de la Plata en el sur. ¿Qué pasaba? Antes el tráfico comercial en esta región del virreinato de Perú era muy común, pero ahora ya no. ¿Ya? Pero ahora ya no. ¿Eso qué implicaba? Por ejemplo, entre el siglo XVII y parte del XVIII se había terminado generando rutas comerciales dentro del territorio peruano. Por ejemplo, la ruta del obraje o la ruta de las telas. La ropa, los obrajes, terminaban habiendo en todas partes del Perú, pero los más importantes estaban en Quito, Quito, Ecuador. Y donde si ellos eran los productores, ¿dónde estaban los compradores? Donde había plata. ¿Dónde había plata? Potosí, en Bolivia. Entonces, la ropa salía de Ecuador, pasaba a Trujillo, de Trujillo a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco a Potosí. Esa era la ruta de la ropa. Claro, una chompa salía de Quito con un precio de 30 soles, llegaba a Trujillo y costaba 40, llegaba a Lima y costaba 50, llegaba a Cusco y costaba 60, llegaba a Potosí y costaba 80, porque ellos eran los compradores. Entonces, los comerciantes intermediarios iban ganando plata y estos eran los peruanos principalmente. Y se afectó ese negocio en el momento que ¡pah!, se cierra, que el virreinato o que la zona de Quito pasa al virreinato de Nueva Granada y la zona de Potosí pasa al Río de la Plata o al virreinato del Río de la Plata en Argentina. Se rompe la actividad comercial. No solamente había eso, habían otros negocios importantes. Para las minas era muy, muy, muy importante el consumo de alcohol y el consumo de hoja de coca. ¿Ya? La hoja de coca, ¿por qué? La hoja de coca porque la gente estaba chachando para terminar soportando el tremendo dolor del trabajo tan esforzado que terminaban existiendo. Y por lo tanto, en el momento que se rompe, que se rompe el comercio con Potosí, se rompe precisamente esa ruta comercial tan importante. Otra cuestión. Si no teníamos nosotros Potosí, ya, la plata no salía por el puerto del Callao, ahora terminaba saliendo por el río de la Plata por otro factor importante. Seguramente la medida comercial más importante que termina estableciendo la corona española es esta de acá, el Decreto de Libre Comercio del año 1778. A ver, hay que tener cuidado. Cuando hablamos de libre comercio, no hay que pensar en libre comercio como TLC, que se viene teniendo en la actualidad, que Perú tiene comercio con cualquier país del mundo. Eso no pasaba en esta época. El decreto de libre comercio establecía la ruptura del exclusivismo, ¿ya? Del exclusivismo entre los puertos mayores. Seguimos siendo parte del monopolio español, ¿ya? Solo España nos va a vender productos, pero de España ya no salen productos solo de Sevilla. Pueden salir de Sevilla, pueden salir de Cádiz, de Badajoz, de Almería, de cualquier puerto de la región española. Y si venían hacia América, pueden llegar al Callao o a los otros puertos menores. Es decir, pueden venir directamente a Buenos Aires, ya directamente a Buenos Aires, o podían ir a Portobelo, o podían ir a Valparaíso, o al Callao. O sea, ya no tenían que venir obligatoriamente al Callao. Esto termina, como dice ahí, afectando al Callao. El Callao pierde el monopolio o el exclusivismo comercial. Como ahora los productos españoles se distribuyen entre varias otras regiones, ¿qué pasó? El comercio del Callao disminuye drásticamente. Profe, ¿como cuánto? Como 76%. Nosotros pasamos a ser el puerto que más comercio recibe de España. Recibimos el 24% de los productos traídos de España. Pero si bien 24 es, digamos, el más beneficiado en comparación a otros puertos como Valparaíso, Buenos Aires o demás, hay que tomar en cuenta que antes recibíamos el 100% y ahora recibimos el 24%. Tres cuartas partes de negocios se han visto perjudicadas. Los comerciantes criollos limeños una vez más fueron golpeados. Pierden cargos, pierden influencia y ahora se ven perjudicados en la actividad comercial por la competencia que van a tener con otros puertos. No se olviden de eso. Pues me estás queriendo decir entonces que los criollos al ser tan golpeados evidentemente se van a rebelar. Ya veremos eso en la próxima clase. ¿Ya? En el tema fiscal, en el tema tributario, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Por ejemplo, se van a terminar elevando algunos impuestos. La alcabala, que era el 2% del precio de los productos, ahora va a terminar subiendo hasta el 6%. Eso en simple, pero si tú antes pagas un impuesto de 2 soles por una chompa que te costaba 100, ahora pagas 6. No parece mucho,
Pero si tú te terminabas siendo un comerciante que terminaba vendiendo productos por $1.000.000 al mes, antes pagabas $20.000 de impuestos y ahora pagas 60.000. Ahí sí hay una diferencia muy elevada, ya muy elevada. Por otro lado, la corona española tenía una idea bien simple. Todo aquel que tenga comercio y gane plata va a tener que pagar impuestos. Ya, todos, ya, todos. ¿Eso a quién afectó? Eso afectó al indígena. El indígena no pagaba alcabala, ya, porque ya le cobraban el tributo indígena. Pero ahora habían un montón de indígenas comerciantes como José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II. Entonces le van a decir, tú ganas plata por comercio, también vas a terminar pagando impuestos, ¿no? ¿Ya? Y le van a terminar fregando su negocio. Por otro lado, vamos a ponernos a pensar en quién más que se va a terminar viendo afectado. El que también se ha afectado con este sistema, ya con el sistema termina siendo el poblador común y corriente. Antes el indígena no pagaba alcabala, ahora sí la va a tener que pagar. Pero ¿dónde está el mayor problema? Si al comerciante tú le cobras más impuestos, el comerciante dice, ya pega, yo los pago, pero voy a terminar subiendo el precio de los productos, que lo pague el consumidor, ¿no? Que lo pague el consumidor. Y al fin y al cabo, el poblador común y corriente es el más afectado porque va a tener que pagar más por productos que termina consumiendo. Y esto comienza a afectar duramente el bolsillo de la población indígena. Segundo caso, ya, segundo caso. Como todo aquel que gane plata va a tener que pagar impuestos, entonces esto también afectaba, por ejemplo, a la iglesia. A la Iglesia Católica, a las órdenes religiosas que venían teniendo negocios como obrajes, textiles, como haciendas agrícolas o estancias ganaderas, no se le cobraba impuestos porque terminaban siendo negocios para financiar la obra de Dios. Ahora la corona española dice, me llega, ya, tú ganas plata, pagas impuestos. Y esto termina afectando mucho el bolsillo de la población o de las órdenes religiosas. El tercer caso termina siendo el caso del corregidor. El corregidor, te dije la vez pasada, ¿qué hacía? Terminaba obligando a la población indígena a comprarles productos que les eran poco útiles, los repartos. Pero la corona va a decir, vende productos. Si vende productos, gana plata. Si gana plata, pagas impuestos. Por eso es que se dice ahí que el reparto de mercancía fue legalizado. Al principio a los corregidores les molestaba, porque tenían que pagar algo que nunca habían pagado. Pero ahora dijeron, si es que el gobierno me está diciendo que es legal venderle productos o obligar a los indígenas a comprarme productos y le voy a tener que pagar impuestos, ¿qué hago? Le vendo más productos al indígena, ¿no? Si antes le vendía 1 o 2 productos, ahora le vendo 6 y los indígenas van a tener que comprar. Eso va a terminar generando un duro golpe a la población indígena. ¿Por qué? Porque el indígena durante mucho tiempo, y también te lo dije la vez pasada, no pagaba tributo indígena, lo evadía, ya lo evadía. Yo me iba a otra provincia, en esa provincia era forastero y no pagaba tributo indígena. Le compraba productos al corregidor para que no moleste, pero ahora no puedo evadir el tributo indígena. La corona española estableció, todo indio y todo mestizo paga tributo indígena donde vive. Si tú eras de Lima y te fuiste a Cusco, en Cusco pagas. Así que vas a tener que pagar tributo indígena y vas a tener que pagar más por los productos que te termina vendiendo el corregidor por el sistema de repartos. El bolsillo de la población indígena sangra y es por eso que van a terminar revelándose duramente durante este periodo. Se crean los estancos. Profe, ¿qué cosa es el estanco? El estanco es el hecho por el cual el Estado se hace dueño de un recurso, y no lo va a terminar vendiendo el gobierno lo entrega en concesión. A ver, ¿quién quiere terminar vendiendo la sal de las minas que tengo en Ayacucho? Entonces van a haber empresarios que dicen, ya yo te pago 100.000 pesos y me lo terminas alquilando, concesionando por 3 años. El gobierno te termina dando la concesión. ¿Eso qué generó? Que la sal, el tabaco, la pólvora, el alcohol o aguardiente, la hoja de coca terminen siendo estancados. Y eso terminaba afectando el pequeño comercio y terminaba beneficiando a los grandes. La corona ganaba plata, ¿ya? La corona ganaba plata, que es lo que le interesaba, pero afectaba a muchos negocios locales y eso va a terminar generando sublevaciones, ¿ya? El quinto real, la corona española promueve la minería, pero los mineros no quieren invertir más. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el 20% de la corona española y tengo que pagar otros impuestos y los salarios de los trabajadores. No me conviene. La corona dijo ya, el quinto real se va a seguir llamando quinto real, pero en lugar de pagarme 20%, me vas a pagar el 10% del costo, ya, del costo de las ganancias que tengas. Por otros lados, hay otros impuestos. El tema de la minería. Como ya te dije, nosotros perdemos Potosí, que es el principal centro minero del virreinato. Así que se deja de lado Potosí y se va a comenzar a impulsar otros centros mineros. Cerro de Pasco se convierte en el principal centro minero del virreinato peruano en el siglo XVIII. Ella termina produciendo plata y cobre principalmente. Es una mina polimetálica, se le llama así. Luego está Hualgayoc, ya Hualgayoc, Huarochirí, ya, y otras más que van a terminar produciendo entre oro y plata, ya. Insisto, esto va a terminar siendo parte del intento de la corona por promover el desarrollo de la minería y no depender solo de Potosí. Se tiene producción minera, sí, pero nunca como en los niveles del siglo XVI.
en la que la mina de Potosí era la mina más importante del planeta. Un último dato, el tema de la reforma religiosa y educativa. A ver, eh, la corona española, ya la corona española, termina teniendo un problema con la orden religiosa de los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas, insisto, terminaban dirigiendo el sistema educativo en toda la colonia, o sea, en Perú y en México, o sea, en Norte, Centro y Sudamérica, ¿ya? Y se les acusaba de terminar promoviendo el probabilismo. El probabilismo terminaba siendo un concepto filosófico en la que todo podía ser en base a probabilidades y a pensamiento. Se podía terminar diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno, ya el gobierno virreinal o el gobierno del rey es un gobierno tiránico? Bueno, existe la probabilidad de que la población se termine viendo afectada. Y si la población se ve afectada, entonces existe la probabilidad que la población se subleve. Y si la población se subleve, existe la probabilidad que esa sublevación sea una sublevación armada y existe la posibilidad de que Perú se independice de España. Entonces, en base a esos juegos de probabilidades, se comenzaba a cuestionar la autoridad del gobierno. Y eso a la corona española le disgustaba, porque eso le enseñaba en los colegios mayores y en los colegios de caciques, generando un pensamiento medio separatista. Lo otro que debe tomar en cuenta es que los jesuitas terminaban siendo de las órdenes religiosas no solo los que manejan la educación, sino los que tienen los negocios mejor administrados, haciendas agrícolas, estancias ganaderas, obrajes textiles y hasta minas. En la que la corona en realidad quiso hacer fue terminar votando a los jesuitas del reino, tanto de España como de América, bajo el argumento de que estaban promoviendo estas ideas nacionalistas, separatistas, pero sobre todo para poder hacerse de sus negocios muy bien administrados. En el año 1767, el rey Carlos III expulsa a los jesuitas del reino a través de la pragmática sanción, y en el caso peruano, los vota el virrey Amat, del territorio del Perú. Todos los negocios que venía teniendo los jesuitas van a terminar pasando a administración del Estado a través del Tribunal de Temporalidades. Ellos controlan los negocios jesuitas y luego lo van a terminar entregando en concesión o en venta para aquel que lo quiera comprar. ¿Qué pasó? Ya que pasó, lamentablemente, eso ha sido pregunta de examen de admisión, estos negocios que antes estaban en manos de los jesuitas bien administrados, cuando pasaron a otras manos o a manos del Estado, perdieron su productividad. Un último caso. En este periodo, ya del siglo XVIII, recuerden que en Europa se está promoviendo una corriente filosófica de pensamiento llamada la Ilustración. Pero la corona española va a terminar promoviendo un tipo de ilustración en particular llamada con el nombre de regalismo. Profesor, ¿qué cosa es el regalismo? Era el despotismo ilustrado. Es decir, era terminar considerando de que el poder del rey era superior e incuestionable, pero se podían hacer reformas al sistema de gobierno o a las formas precisamente de poder establecer obras públicas. Esa era la propuesta del regalismo. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con respecto a esto? Lo que va a terminar pasando, lo que va a terminar pasando es que se quiso que la Universidad de San Marcos, que era la universidad más importante de América del Sur, termine aplicando las ideas regalistas. San Marcos dijo, no, yo no me voy a terminar sometiendo a lo que termine diciendo el rey. Nosotros somos una universidad, una institución autónoma y nosotros decidimos qué cosa hacer. Así que, por lo tanto, lo rechazaron. Como lo rechazaron, el gobierno español dijo, bueno, o sea, tuvo la posibilidad de ingresar a la Fuerza San Marcos y votar profesores e imponer precisamente su ideología. Le dijo, no, no me voy a pelear con San Marcos. ¿Qué voy a hacer? Voy a terminar haciendo una casa de estudios diferente a San Marcos, paralela a San Marcos, y esta va a terminar siendo el Real Convictoria de San Carlos. En el Real Convictoria de San Carlos se introducen las ideas de la ilustración del regalismo y el director de esa casa de estudios se llama Toribio Rodríguez de Mendoza. Por eso siempre se suele mencionar que Toribio Rodríguez de Mendoza es el personaje que promueve las ideas ilustradas, pero hay que tener cuidado porque él introduce ideas ilustradas del regalismo, es decir, no critica el gobierno del rey, o sea, no critica que el rey gobierne, ¿ya? Va a terminar pidiendo reformas, pero no un cambio independentista por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Bueno, muchachos, hasta ahí termina siendo el avance de esta clase. No se olviden, estas reformas borbónicas, como afectan tanto en lo económico a los indígenas como en el aspecto político de los criollos, va a terminar generando reacciones de estos dos grupos, que son las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas, que son el antecedente al proceso de la independencia. ¿Ya? No se olviden de eso, muchachos. Ahora lo que vamos a terminar viendo terminan siendo tus dirigidas. Ya, tus dirigidas. Acá, a ver. Vamos, dice, la minería virreinal logró una elevada producción debido a la
A la esclavitud de la población indígena, no, porque el indígena no era esclavo, el negro era esclavo, el indio no. B, la aparición de los obrajes y la revolución comercial. Recuerden que me está hablando de la minería y los obrajes es para la producción textil. Dice la mano de obra forzada, claro, a través de la minita y la abundancia de las vetas o los diferentes centros mineros, Potosí, Hualgayo, Castro Virreina, Cerro de Pasco, etc. Entonces, eso es correcto, así está bien. La financiación pública, no, no hay financiamiento del gobierno para el tema minero, sino que son empresas privadas. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la C de casa. Pregunta número 2, dice el proceso de legalización de la propiedad de las tierras ocupadas o adjudicadas a los conquistadores se le conoce con el nombre de legalización. Cuando a ti te dan el título es merced real, pero cuando te legalizaban una tierra que tú habías ocupado, ¿cómo se llamaba? Se le conocía con el nombre de la composición. Entonces en la 1 es la C y en la 2 es la D de dedo. En la 3 hay que hacer una relación. Dice, pago que recayó sobre los indios común es el tributo indígena, pero aquí no está. Dice, pago sobre los metales a favor de la corona es el quinto real, así que la 2 va con la B. Dice, impuesto aduanero a importación a exportación, eso termina siendo el almojarifazgo, y el impuesto por compra y venta al interior virreinato es el alcabala. Así que es 1 dedo, 2 beso y 3 casa. ¿Ya? La de dedo. Pregunta 4, una lectura, y me dice una de las características del comercio del imperio colonial español. ¿Cuál fue en base a la lectura? Dice, el Estado español establecía monopolios, ¿ya? De los que se beneficiaban a los consulados de los comerciantes, en especial al Tribunal de Consulado de Lima. En el interior, los curas y las autoridades en el interior de las provincias, ¿ya? Los curas y las autoridades civiles, sin distinción, solían convertirse en agentes monopolistas centrados en Lima y capturaban determinadas zonas para adquirir el circuito exclusivo. Es decir, ellos, como autoridades locales, terminaban recibiendo productos desde Lima y los terminaban vendiendo. Ese era su negocio. Que no solamente eran autoridades políticas, sino que también hacían negociados por la autoridad que venían teniendo. ¿Ya? Entonces, dice, una de las características del comercio del imperio colonial español entre los siglos XVI y XVII fue, ¿ya? A ver, allá. Entonces está ligado a lo primero, ¿ya? A los puertos exclusivos. Precisamente por el hecho de que había un puerto exclusivo como el Callao, es que los productos llegaban acá y luego eran distribuidos en las provincias por las autoridades locales. Dice 5, establezca la medida incorrecta respecto a la economía virreinal. ¿Ya? Dice, la principal actividad económica promovida por el gobierno fue la minería. ¿Ya? Sí, la minería, está Potosí y Huancavelica. El comercio entre España y América era regulado por la Casa de Contratación de Sevilla, también, eso era correcto. España ejercía monopolio sobre América, es decir, ningún otro reino podía vendernos legalmente mercancías, esto también es correcto. Dice, la principal mano de obra en los centros agrícolas de la sierra, pero los esclavos negros no, porque el negro trabaja en la costa principalmente. Lo incorrecto es la D. Siguiente pregunta, la educación popular en el Perú, te lo dije hace un rato donde se decía, en iglesias, en los talleres. Esta es la educación no formal, ¿ya? La gente del pueblo no termina accediendo a los colegios menores, mayores o universidades. Con respecto a las órdenes religiosas, las misiones evangelizadoras en la selva central lo hacen los franciscanos. La 2 va con la A. Dice, fundan Niquitos y son expulsados por el rey Carlos III. ¿Quiénes son expulsados? Los jesuitas. ¿Ya? Primera orden religiosa en instalarse en el Perú, los dominicos con el padre Valverde, ¿ya? El que le da la Biblia a Atahualpa. La evangelización de Vilcabamba lo hacen los agustinos y luego los terminan persiguiendo para matarlos. 1B, 2A, ya la clave es la C de casa. En educación virreinal, en los colegios mayores se impartían materias como teología, filosofía y leyes. Señala a continuación cuál de las siguientes alternativas no es propiamente un colegio mayor. Y no es Colegio Mayor San Marcos, porque esta es una universidad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? 9. A inicio del siglo XVIII, la dinastía Habsburgo fue reemplazada por los Borbones en el gobierno de España y sus colonias. Las reformas fueron implementadas por la nueva dinastía principalmente con el fin de, ¿ya? Y el objetivo era terminar teniendo más ingresos, ¿ya? Por un gobierno más eficiente. Así que, por lo tanto, incrementar los ingresos de la corona provenientes de sus colonias, ¿ya? Dice, para el siglo XVIII España estaba gobernada por la dinastía Borbón, Casa Real de origen francés, cuyos representantes van a instalar una serie de reformas de corte administrativo que, o sea, que buscaba ya estas reformas administrativas establecidas por los Borbones. Y la clave termina siendo la D de dedo, que se evidenciarán en la supresión de los corregimientos y en la creación de las intendencias para establecer un mejor sistema de control en las provincias y además la creación de 2 nuevos virreinatos para reducir el poder de los criollos limeños en la región. ¿Ya? En la 10 la clave es la D. Vamos, faltan algunas más. 11.
Las reformas, a ver, dice, dentro de ellas también observamos medidas de corte administrativa. En el caso del sistema judicial encontramos como medidas. Como te he dicho antes, cuando viene una pregunta grande, tipo DECO, vete a la parte final, ¿ya? Para ver si es que de ahí te puede salir directamente la respuesta. Todo esto de acá es floro, y al final te dicen, en el caso del sistema judicial, ¿qué pasa en el sistema judicial del virreinato? Dice, el Consejo de Indias perdía su derecho de última instancia jurídica en los americanos. No, eso es falso. Siempre el Consejo de Indias era la máxima instancia judicial con respecto a la población americana, incluso con las reformas borbónicas. El desplazamiento de los criollos de cargos importantes como la Real Audiencia de Lima, eso sí es correcto, los criollos van a ser sacados de puestos importantes. Que los oidores no podían cambiar las decisiones inapelables de los corregidores, falso. El corregidor siempre es la primera instancia y luego viene el oidor de la audiencia, de la Real Audiencia y el Consejo de Indias. Y dice el establecimiento de la audiencia del Cusco tras la rebelión de Camilo II, eso es correcto. Como están pidiendo lo correcto, entonces la clave es la 2 y la 4, la B de besito. 12, dice, en el siglo XVIII España hizo frente a una grave crisis económica, motivo por el cual inició una política de reformas denominadas reformas borbónicas, con la finalidad de captar mayores ingresos. Una de estas fue la legalización del reparto de mercancías en las comunidades indígenas. El objetivo de esta medida, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el hecho ya, de que se termine haciendo la legalización del reparto de mercancías? Y la situación era que gracias a esta cuestión, el corregidor, por ejemplo, iba a terminar vendiendo productos que no solamente venían de España hacia él, sino que también podía comprar productos de la producción local y obligar a la población indígena a comprarlos, ¿ya? Generando una dinamización del comercio interno. Esa terminaba siendo su idea, ¿ya? Así que la clave termina siendo la C. Comprar más productos de España, más productos locales y venderlos al interior del territorio, pero genera una fuerte explotación sobre los indígenas. La clave es la C. 13. La apertura comercial en América promovida por las reformas favorecieron principalmente a quién, ¿ya? Van a terminar beneficiando a los comerciantes criollos de la periferia del virreinato. ¿A qué me refiero? Toma en cuenta que Callao ya no solamente era la que tenía comercio con España, sino también Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile. Ellos son la periferia, el centro es el Perú, ellos son los alrededores y ellos se van a ver beneficiados. Dos más, pregunta 14, una pregunta larga, y la pregunta dice, el texto anterior habló de la influencia de los jesuitas en América del Sur. Al respecto señala a continuación cuál de los siguientes enunciados guarda relación con el texto. El texto hace referencia a los motivos que va a terminar teniendo la corona española para terminar votando a los jesuitas del reino. Ya ahí se está en la clave B. Acá se habla de cómo los jesuitas son acusados de hasta armar a la población indígena contra abusos en su contra. Así que la B es la clave. Y la última, ya, pregunta grande, y hace referencia a lo que le decía hace un rato. San Marcos quiere aplicar, el gobierno español quiere aplicar ideas regalistas ya sobre San Marcos, y San Marcos no acepta, ya. Por eso es que se termina creando otra institución, ya, que sí lo va a terminar haciendo, y esta es el Real Convictorio de San Carlos, que está en la clave C, ya. A ver, muchachos, ya me pasé 6 minutitos, así que esto es lo que teníamos que ver en la clase de hoy. La siguiente semana tenemos que ver el tema del proceso de la independencia, tenemos que ver el tema de las rebeliones indígenas, tenemos que ver el tema de las rebeliones criollas, así que por lo tanto vengan revisando esos temas. Tenemos que hablar hasta la corriente libertadora del sur con San Martín, así que vengan, estudiamos esos temas para poder avanzar rápido, ¿ok? Los muchachos, acá los dejo. Caticita, si estás por ahí, te dejo a los muchachos. Ya, gracias, profesor. Gracias por la clase. Ok, un abrazo, cuídate. Saludos a todos, muchachos. Bueno, chicos, tenemos la última clase del día con el profesor Melo, que es razonamiento matemático. ¿Sí? A las 12 nos conectamos para empezar la clase.